Bienvenido a una introducción a las funciones inversas de sine, cosine y tangente. Los objetivos del video son definir las funciones inversas para el sino, el cosino y el tangente, graficar las funciones inversas del sino, el cosino y el tangente y luego use las funciones inversas para resolver problemas. Así que recuerda del video, las funciones inversas, solo las funciones individuales tienen funciones inversas. En sine, cosine y tangente en su forma actual no son funciones uno a uno. Cada uno de estos falla la prueba de línea horizontal porque esta línea horizontal intersecta el gráfico en más de un punto. Así que no podemos encontrar las funciones inversas de estas. En su forma actual lo que podemos hacer es restringir el dominio de una función para hacerlo uno a uno sin cambiar el rango. Y esto nos permite determinar funciones inversas que de otra manera no podríamos ser. Entonces, por ejemplo, si consideramos la función f de x igual a x cuadrada en el intervalo de 0 al infinito, esta es una función individual, que nos permite encontrar la función inversa que de otra manera no podríamos en el intervalo de infinito negativo a infinito. Y la operación inversa de cuadrar el enraizamiento cuadrado. Así que en rojo vemos nuestra función inversa f inversa de x igual raíz cuadrada x. Y si los graficamos en el plano coordinado con y igual x, otra vez, podemos ver la simetría a través de la línea y igual x ahora, para y es igual a sin por restringimos el dominio al intervalo cerrado de pi más de 2 a pi más de 2. Y lo he graficado aquí en rojo abajo. Así que de nuevo, para este gráfico, nuestro dominio es de pi over 2 a pi over 2 hexanewtones el intervalo cerrado y la gama todavía es de negativo 1 a 1 en el intervalo cerrado. Ahora, la función inversa del sino se da como y igual sino inverso de x o y igual sino arco de x. Hay dos maneras de escribir la función inversa de y es igual a sine por se grafica aquí a la derecha a continuación. Y hay algunas cosas importantes para recordar. El proceso para encontrar este inverso es intercambiar las variables x y al intercambiar las variables x, y estamos intercambiando el dominio y la gama. Aviso: el dominio de igual sine x es el rango del sino inverso de x, y el rango del sine x es el dominio del sino x inverso. Así que la entrada será el valor de la función del sino. Y la salida y será el ángulo que produce ese valor de función sino. Para y es igual a cosine por restringimos el dominio al invertido cercano de 0 a pi. Y lo tenemos graficado aquí en azul abajo. Y aviso: nuestra gama todavía está en el intervalo cerrado de -1 más 1. La función inversa de igual cosine x. Y si es igual a cosine por inverso, o igual cosine arco x otra vez. Esto significa exactamente lo mismo. Son la inversión de igual cosine x. Y es gráfico aquí a la derecha. Otra vez, es importante que notificemos el dominio de, y es igual a cosine por es el alcance de igual inverso cosine x. Y la gama de y es igual a cosine por es el dominio de, y igual cosine inverso x. Así que la entrada para y igual cosine inverso de x. Es el valor de la función cosine, y el producto o el valor, y es el ángulo que produce el valor de la función cosine. Y por último tenemos y igual tangente x. Y para esta función restringimos el dominio al intervalo abierto de pi over 2 a pi over 2, otra vez, graficado aquí en verde. Y para la gama todavía es del infinito negativo al infinito positivo. Y la inversión de y es igual a tangente por se da como y igual tangente inverso x o y igual tangente de arco x. Y es gráfico aquí a la derecha. Y una vez más aviso de que el dominio, la entrada va a ser el valor de la función tangente, y la salida o el rango será el ángulo que produce ese valor de función tangente. Bien, echemos un vistazo a algunos problemas. Queremos encontrar el valor exacto para cada número real, y luego usar la calculadora para verificar nuestro trabajo. Ahora, lo que hice aquí en verde fue la lista de la salida o la gama para cada una de estas funciones trig inversas. Sabemos que el valor de usted debe estar en este intervalo dado. Lo que también he hecho incluye los triángulos de referencia. Los triángulos de referencia 30, 60, 90 y 45, 45, 90.
y estos serán muy útiles para resolver estos problemas. Así que cuando miramos al número 1, y igual raíz cuadrada negativa de a coseno de 3 sobre 2, lo primero que debemos hacer es mirar cuál sería la referencia para el cuadrado de 3 sobre 2. Y esperamente es bonito en este momento ahora. Puedes ver el ángulo de referencia sería un ángulo de referencia de 60 grados. Debido a que le da el opuesto sobre la hipotenusa de la raíz cuadrada 3 sobre 2. Aunque esto es negativo, esto nos dirá cuál es nuestro ángulo de referencia, y luego podemos determinar en qué cuadrante estaría. Entonces, si nuestro ángulo debe estar en este intervalo, debemos estar en el primero cuarto cuadrante. No podemos estar en primero porque todos los valores son positivos en ese cuadrante. Así que estaremos en cuadrante 2. Con el ángulo de referencia de menos 60 grados. Y, de hecho, menos 60 grados está en este intervalo. Así que es el valor de la raíz cuadrada negativa del arco, de 3 sobre 2. Si queremos esto en radianos sería pi sobre 3. Ok. Para el número 2 tenemos igual arco cosine cuadrado raíz 2 sobre 2. Recuerde la gama o la salida del arco cosino está en el intervalo cerrado de 0 a pi. Así que nuestro ángulo debe estar en el primero y el segundo cuadrante. A continuación, el valor de la función coseno es la raíz cuadrada 2 sobre 2, que debe recordarle un ángulo de referencia de 45 grados. El adyacente sobre la hipotenusa sería 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Racionalizado sería una raíz cuadrada de 2 sobre 2. Así tenemos un ángulo de referencia de 45 grados, y desde que tenemos una raíz cuadrada positiva de 2 sobre 2, estamos en el primer cuadrante. Y este es el ángulo que estamos buscando. Es igual a 45 grados que es pi sobre 4 radiantes. Tenemos igual tangente de arco menos 1. Recuerda que el producto de esto estará en el intervalo abierto de pi over 2 a pi over 2. Por lo tanto, ahora estamos en el primero cuarto cuadrante. Y este menos 1 exactamente el valor de la función tangente. Estamos buscando el ángulo. Tener un valor de función tangente de menos 1 debe recordarle otro ángulo de referencia de 45 grados. El tangente de 45 grados es 1 sobre 1, lo que nos da 1. Pero porque nuestro valor de la función tangente es negativo, no podemos estar en el primer cuadrante. Estaremos en el cuarto cuadrante con un ángulo de referencia de 45 grados. Pero en este intervalo estamos realmente mirando un ángulo que es menos 45. Es igual a pi sobre 4 radianos. Para poder utilizar los triángulos de referencia para ayudarnos a resolver estos problemas. También podemos usar la unidad, por lo que podrías probarlo también. Para el número 1 presionaré el segundo signo, y luego tipo en la raíz cuadrada negativa 3 sobre 2. Y que compruebe el primero. Ahora presionaremos el segundo cosino para el número 2. Y luego nuestro valor de la función de cosino es la raíz cuadrada 2 sobre 2. El segundo se comprobará, y el último pulsaremos el segundo tangente negativo. Así que todos los tres verifican. Bueno, echemos un vistazo a un problema más. Queremos resolver este triángulo correcto. Así que vamos más allá y empezamos encontrando la hipotensión utilizando el teorema del Pitágoras. Llame a esta x tenemos por cuadrados es igual a 5 cuadrados más 15 cuadrados. So x cuadrado es igual a 25 más 225. Eso es 250. Tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados. Vamos adelante y vuelta a dos lugares decimales. Esto sale aproximadamente 15.81. ¿De acuerdo? Así que eso es una revisión, pero recuerda resolver un triángulo correcto. Debemos encontrar la longitud de los tres lados y la medida de los tres ángulos. Sabemos que es de 90 grados. Llame a este ángulo A. Y el tangente del ángulo debe ser igual al opuesto sobre la hipotenusa, o 5 sobre 15, que simplifica 1 sobre 3. Ahora, para resolver esta ecuación podemos tomar el tangente inverso de ambos lados. Y en el lado izquierdo si tomamos el tangente inverso del tangente A, estos dos se hacen el uno al otro. Tenemos un ángulo A como un igual aproximado. Tangente inverso de 5 sobre 15. Así que el ángulo A es aproximadamente 18.43 grados. Y para encontrar el ángulo B, el ángulo A y B deben ser complementarios o agregarse a 90 grados. Así que nos lleva con ángulo B igual a 71.57 grados. Y una cosa de la que debe tener cuidado es que es un valor redondo. Así que es mejor usar arcos tangentes o tangentes inversos para encontrar estos ángulos porque estos dos son precisos, y este es redondo. Puede resultar en un error si utilizamos una hipotenusa para encontrar la medida del ángulo A y el ángulo B. Ok, espero que encontré este video útil. Gracias por ver.